Papá, ya puedo caminar. El momento que cambió todo. Un padre llega a casa antes de lo previsto, y lo que ve en su sala lo deja paralizado. Su hijo, condenado a una silla de ruedas, intenta dar un paso imposible, ayudado por la persona menos pensada. ¿Fue un milagro? ¿O un secreto guardado durante meses? Lo que ocurrió después cambió para siempre una familia entera, y nadie volvió a ser el mismo. Nunca olvidaré la primera vez que crucé las puertas de aquella mansión. Había trabajado en muchas casas, algunas elegantes, otras caóticas, pero ninguna me recibió con un silencio tan denso. El eco de mis pasos en el vestíbulo parecía prohibido, como si yo misma interrumpiera un secreto. El mármol blanco devolvía la luz de los ventanales con frialdad, y cada rincón olía a perfección, a un orden impuesto que no admitía grietas. El señor Tomás, dueño de la casa, me recibió sin apenas mirarme. Era un hombre alto, con trajes impecables y el ceño permanentemente fruncido, como si todo a su alrededor estuviera siempre en deuda con él. No preguntó mi nombre, solo indicó la cocina con un gesto breve y continuó leyendo unos papeles. Comprendí de inmediato que en aquella casa la voz que mandaba no era la de las personas, sino la del reloj. El niño, Mateo, lo vi por primera vez en la sala principal. Estaba sentado en una silla de ruedas reluciente, con ruedas brillantes como si nunca hubieran tocado polvo. Tendría unos 10 años, y sus ojos oscuros se clavaron en mí con una seriedad que no era propia de su edad. Me saludó con un tímido «hola» y bajó la vista enseguida. Esa mezcla de cortesía y cansancio me atravesó. No se hablaba del accidente, pero se respiraba en cada rincón. La casa entera parecía construida alrededor de esa silla de ruedas. Las alfombras estaban fijadas al suelo para evitar tropiezos. Los muebles dispuestos con precisión quirúrgica para dejar espacio de paso. Los pasamanos impecables como recién pulidos. El silencio no era solo ausencia de ruido. Era una forma de esconder el dolor. Yo entraba a su cuarto para ordenar, cambiar sábanas, dejar el agua fresca sobre la mesita de noche. Siempre me recibía con un gracias suave, casi un susurro. Nunca pedía nada, nunca se quejaba. Pero sus ojos, ellos hablaban de otra cosa. A veces lo encontraba mirando por la ventana hacia el jardín, como si allá afuera hubiera quedado una parte de él que ya no podía recuperar. Por las tardes, la luz atravesaba los ventanales de la sala y dibujaba una franja dorada sobre el piso de madera. Mateo solía quedarse observándola. Yo también lo hacía, fingiendo que limpiaba. Esa franja era su horizonte. Apenas 2 metros frente a él, pero se veía tan inalcanzable como una cordillera. Lo miraba apretar los reposabrazos de la silla, tensar los brazos y luego rendirse con un suspiro. El señor Tomás, en cambio, parecía vivir en otro mundo. Salía temprano, regresaba tarde. Su perfume caro llenaba los pasillos antes de que él apareciera. Cuando estaba en casa, daba órdenes rápidas, firmes, y evitaba cualquier conversación que pudiera rozar el tema de su hijo. Era un hombre de negocios, acostumbrado a controlar todo, salvo aquello que más le dolía, la fragilidad de Mateo. Una noche, mientras limpiaba la cocina, escuché su voz detrás de la puerta del despacho. Hablaba por teléfono, con dureza. No podemos crear falsas expectativas. Los médicos fueron claros. Aceptar es lo mejor. Sentí un nudo en la garganta. Cerré la puerta despacio para que Mateo no oyera. Pero cuando entré en la sala, ya lo encontré despierto, con la mirada clavada en el techo. Me preguntó, casi en un susurro, si yo creía en milagros. No supe qué contestar de inmediato. Yo no era mujer de milagros. La vida me había enseñado que lo poco se gana con esfuerzo, no con magia, pero tampoco quise quebrar su esperanza. Así que le dije que creía en las cosas pequeñas, en un rayo de sol que entra torcido, en un dibujo mal hecho que arranca una sonrisa,
en un segundo de fuerza que cambia un día entero. Él sonrió apenas, y ese gesto me alcanzó. Desde entonces, comencé a quedarme unos minutos más en la sala antes de irme. El reloj marcaba su compás, la nevera zumbaba, y yo escuchaba también la respiración de Mateo, tranquila, paciente, como si aguardara algo. La mansión, tan grande y fría, parecía contener un secreto a punto de revelarse. Y aunque nadie más lo notaba, yo sabía que ese silencio no podía durar para siempre. Quizá, me dije mientras cerraba el portón aquella noche, lo que esta casa necesita no es ruido, sino un paso, un solo paso, y aunque todavía parecía imposible, por primera vez sentí que esa imposibilidad estaba a punto de resquebrajarse. Los días en la mansión tenían un ritmo que se repetía con precisión, como si fueran copiados de un mismo molde. Yo llegaba temprano, con el delantal doblado en el bolso y un termo de café que me acompañaba en el camino. El portón se abría siempre igual, el chirrido metálico, el saludo distraído del portero, y luego el silencio pesado de la casa que me tragaba. Mateo ya estaba despierto cuando entraba a su cuarto. Lo encontraba sentado en la cama, con la mirada perdida entre los juguetes alineados en el estante. Eran juguetes caros, impecables, casi nuevos, pero parecían más piezas de exhibición que compañeros de juego. Al saludarlo, respondía con una sonrisa leve, de esas que se encienden apenas un instante y se apagan como si no tuvieran permiso de durar. Su rutina era estricta: ejercicios de brazos con unas bandas elásticas, lectura de cuentos escolares, sesiones con la terapeuta que venía 2 veces por semana. Aquella mujer hablaba con dulzura, pero siempre traía palabras enredadas en diagnósticos: avance moderado, pronóstico reservado, capacidad limitada. Después de cada visita, la casa quedaba más fría. Yo recogía las pelotas de goma y las dejaba en su lugar, mientras Mateo se quedaba callado, mirando por la ventana, como si todo esfuerzo hubiera sido un error. Pero yo veía otra cosa. Veía cómo apretaba los labios para no quejarse, cómo se mordía la lengua para no llorar. Veía también esa chispa en los ojos cuando la terapeuta se iba y él quedaba solo conmigo. Era como si guardara en secreto una parte de sí que no quería mostrar frente a nadie más. En la sala principal, cada tarde, se repetía la misma escena. La luz atravesaba los ventanales y dibujaba esa franja dorada sobre el piso de madera. Yo fingía limpiar los cojines o pasar un trapo, pero en realidad lo observaba. Él apoyaba las manos en los reposabrazos de la silla. Tensaba los hombros y trataba de incorporarse. Apenas lograba elevarse un segundo, temblando, antes de volver a caer. Entonces bajaba la cabeza, respiraba hondo y fingía que no había pasado nada. Ese segundo, ese intento efímero, era invisible para el resto del mundo. Pero yo lo veía, y lo guardaba como un tesoro. Sabía que allí, en esos pequeños gestos, había más esperanza que en todos los informes médicos. Una mañana, mientras sacudía el polvo de la biblioteca, lo vi con más determinación que nunca. Intentaba ponerse de pie. Se inclinó hacia adelante, apretó los dientes y sus piernas temblaron. No logró levantarse. Cayó de golpe sobre el respaldo de la silla y soltó un suspiro de rabia. Me acerqué despacio, todavía con el plumero en la mano. ¿Quieres que te ayude?, pregunté, temiendo herir su orgullo. Negó con la cabeza. Sus ojos seguían fijos en la franja de luz del suelo. Entonces no insistí. Dejé el plumero sobre la mesa. Me quedé a su lado y apoyé la mano en el respaldo, sin tocarlo. «Estoy aquí», le dije simplemente. No respondió, pero la rigidez de sus hombros se suavizó. Desde ese día, cada tarde repetimos el ritual. Yo acomodaba la alfombra, retiraba cualquier obstáculo, y él intentaba incorporarse, una y otra vez. No hablábamos del tema, como si al ponerlo en palabras lo hiciéramos frágil. Era un secreto entre los dos.
Cuando conseguía mantenerse apenas un segundo más que el día anterior, sus ojos brillaban. Luego volvía a la normalidad, dibujando en su cuaderno. Solía hacer soles grandes, con rayos torcidos que llenaban la hoja entera. Yo pensaba que era su manera de atrapar la luz que lo desafiaba cada tarde. El señor Tomás nunca notaba nada. Llegaba con su portafolio, dejaba órdenes, revisaba papeles y se iba. Yo lo observaba de reojo. No se daba cuenta de que la verdadera batalla no estaba en los números de su empresa, sino en los intentos silenciosos de su hijo por dar un paso. Esa noche, al salir de la casa, sentí que el secreto nos envolvía a los dos. Mateo con su fuerza escondida, y yo con la certeza de que algo estaba cambiando. No era todavía un milagro, era apenas una grieta en el muro del silencio. Pero esa grieta bastaba para dejar entrar un poco de esperanza. Y yo sabía, sin decírselo a nadie, que esa esperanza tarde o temprano se convertiría en movimiento. Con el tiempo, aquel pequeño ritual de las tardes dejó de ser casualidad. Yo misma empecé a prepararlo sin pensarlo. Retiraba la alfombra del centro, empujaba un poco la mesa de café, dejaba un espacio limpio frente a la franja de luz que entraba por los ventanales. Mateo ya sabía lo que eso significaba. Me miraba con esa complicidad silenciosa que solo los niños pueden tener, y yo asentía apenas con la cabeza. Entonces, comenzaba el esfuerzo. Primero eran intentos torpes. Se inclinaba hacia adelante, apoyaba todo el peso en sus brazos y buscaba levantar el cuerpo. Temblaba tanto que yo misma sentía que mis rodillas flaqueaban, como si el esfuerzo me pasara a mí. Algunas veces se rendía antes de empezar, otras conseguía sostenerse unos segundos que parecían eternos. Y siempre, al caer de nuevo en la silla, me lanzaba una mirada que pedía silencio. «No digas nada», parecía decir. Yo respetaba esa petición. Entendí que lo nuestro era un pacto. Ni la terapeuta, ni los médicos, ni el propio señor Tomás podían enterarse. No porque hubiera algo malo, sino porque la esperanza, cuando se muestra demasiado pronto, corre el riesgo de ser aplastada. Y yo no iba a permitir que alguien le robara a Mateo la ilusión que estaba construyendo paso a paso. Empecé a observarlo con más cuidado. Noté cómo sus brazos se fortalecían, cómo su espalda ya no se encorvaba tanto. Lo animaba con gestos pequeños, un «muy bien» susurrado, un vaso de agua que servía como premio, un dibujo nuevo pegado en la nevera para celebrar cada intento. Nunca aplaudía, nunca hacía ruido. Era un entrenamiento secreto, y debía protegerlo como se protege una llama frágil del viento. Una tarde me atreví a sostenerlo del brazo, apenas con la yema de los dedos. Mateo dio un paso tembloroso, el pie derecho apenas rozando el piso, y luego el izquierdo, como si fueran plumas en lugar de piernas. No duró más de 2 movimientos, pero el brillo en sus ojos me conmovió hasta las lágrimas. Se mordió el labio, conteniendo la emoción. Yo sonreí sin decir palabra. A partir de ese día, ya no era solo él intentando levantarse. Era yo acomodando el espacio, dándole apoyo discreto, marcando con mi cuerpo un muro invisible para que no cayera. Sentía en mis manos la fragilidad de su equilibrio, pero también la fuerza nueva que nacía. Esa fuerza no la veía nadie más. Por las noches, al regresar a mi casa, pensaba en el riesgo que corría. Si el señor Tomás llegaba a descubrirnos, ¿qué diría? Quizá me acusaría de imprudente. Quizá pensaría que yo quería darle falsas esperanzas a su hijo. Podría perder el empleo, y con él la seguridad que tanto necesitaba. Pero cada vez que veía a Mateo enderezarse, aunque fuera por un instante, comprendía que valía la pena. No se trataba de dinero ni de trabajo. Se trataba de devolverle al niño la posibilidad de creer. Con el tiempo, nuestra complicidad creció. Empezamos a compartir secretos pequeños. Yo le contaba historias de mi infancia en el campo, de cómo aprendí a caminar descalza sobre la tierra húmeda después de la lluvia. Él, a su vez,
Me contaba cómo soñaba con correr algún día por el jardín, perseguir a los pájaros que se posaban en la fuente. Esos sueños, que podían parecer simples, eran para él un tesoro oculto. Y yo me convertí en la guardiana de ese tesoro. El silencio de la mansión seguía siendo el mismo, pero dentro de la sala había nacido otra clase de silencio, uno lleno de expectación, de respiraciones contenidas, de pasos que todavía no existían, pero ya pedían espacio. Yo lo sentía en mi piel, como un murmullo que se extendía en las paredes. Esa noche, al cerrar el portón, lo comprendí con claridad. Ya no era solo la empleada de la casa. Me había convertido en la cómplice de un niño que quería desafiar lo imposible. Y aunque no lo supiera aún, mi destino estaba entrelazado con el suyo. El día en que Mateo se sostuvo por primera vez sin mi mano fue un martes de cielo claro. No lo planeamos. Las cosas verdaderas rara vez obedecen a un calendario. Habíamos despejado la sala como siempre, corrido la mesa de centro, plegado la alfombra para evitar tropiezos. Yo marqué con el pie, sin que él lo notara, un límite frente a la franja dorada de luz que entraba desde el ventanal. Era nuestro horizonte privado. Respiró hondo, apoyó bien los pies y tiró de sí mismo con los brazos, esa maniobra que tantas veces terminaba en un suspiro frustrado. Esta vez, sin embargo, algo cambió. Su espalda no cedió al primer temblor, el cuello se alargó como buscando aire nuevo, y la silla chirrió una queja breve al soltarlo. Mi mano estaba lista para sostenerlo, pero se quedó a medio camino, suspendida entre el impulso y el miedo. Mateo se sostuvo, no por mucho, apenas un par de segundos, pero fueron nuestros limpios sin ayudas, como si la casa entera hubiera contenido el aliento para permitirlos. No aplaudí. Aprendí que la euforia hace ruido, y el ruido asusta al equilibrio. Solo asentí despacio, con una sonrisa que procuré pequeña. Él me miró como si no creyera lo que acababa de ocurrir. Después se sentó, jadeando, y escondió el rostro entre las manos. No lloraba. Era otra cosa. Un desorden dulce. La sorpresa de habitar su propio cuerpo de un modo nuevo. Le alcancé agua. Cuando la bebió, el vaso le tembló en los dedos y escuché el hielo chocar contra el vidrio. Un brindis diminuto. A partir de ese martes, nuestros intentos cambiaron de tono. Ya no buscábamos levantarlo un poco. Perseguíamos sostenerlo un instante más. Ajusté mi estrategia. Contaba silencios en vez de segundos. Acomodaba la alfombra para que el pie derecho encontrara una leve oposición. Le pedía con un gesto que mirara al frente y no a sus rodillas. Descubrimos que, si giraba ligeramente el tronco hacia la ventana, el equilibrio respondía mejor. También aprendimos el precio. Cada avance exigía descanso. La fatiga se pegaba a los músculos como una sombra terca. Hubo retrocesos. Un jueves, al intentar el segundo sostén del día, las piernas no obedecieron y casi cae. Llegué a tiempo para atajarlo, pero la derrota lo cortó por dentro. Cerró los puños hasta ponerse pálido. «Hoy no», murmuró. Yo me senté a su lado, a su altura, y le propuse un juego. Marcar en su cuaderno un sol por cada segundo logrado, con un pequeño número en el centro. Ese día dibujó un sol sin número, para recordarme que habrá otros, dijo. Guardé ese cuaderno como si fuera un mapa. Descubrí otra cosa. El silencio de la mansión había cambiado de latido. Antes pesaba, ahora vibraba. Cuando Mateo se incorporaba, la madera del piso emitía un crujido finísimo, y los cubiertos en la cocina tintineaban por nada, como si festejaran a escondidas. A veces la nevera hacía un zumbido grave justo cuando él lograba sostenerse. Me parecía un acompañamiento, un contrabajo discreto a nuestra orquesta de respiraciones. Mantuvimos el secreto. La terapeuta venía con sus palabras correctas y sus tablas impresas. Yo asentía y le ofrecía té. Él cumplía los ejercicios oficiales sin que su rostro traicionara el progreso clandestino.
Cuando la puerta se cerraba, cruzábamos una mirada. Ahora, sí. Y la sala recuperaba su forma de gimnasio invisible. Nos arriesgábamos cada tarde a un paso nuevo. No un paso entero, no aún. Un leve deslizamiento del pie izquierdo. El intento de transferir peso al derecho. El ensayo de un gesto que parecía paso aunque no lo fuera del todo. Aprendimos a escuchar la alarma del cuerpo. Ese temblor sutil que avisaba hasta aquí. Yo lo detenía con una palabra bisagra. Basta. Bastaba. Y nos quedábamos quietos, sabiendo que detenerse también es entrenar. Con el tiempo, Mateo empezó a pedir música. No canciones, ritmos. Daba golpecitos con los dedos sobre el reposabrazos, marcando un compás. Yo lo seguía con los nudillos sobre la mesa. 2 golpes, elevar. 2 golpes, sostener. 1, sentarse. El cuerpo pareció entender mejor cuando la voluntad se volvió ritmo. Hubo una tarde, incluso, en que un rayo de luz atravesó un vaso de agua y dejó en el piso un círculo luminoso. Acordamos que sería nuestra meta del día, llegar con la punta del pie hasta el borde del círculo. No lo tocó, pero lo rozó con la sombra. Fue suficiente para dibujar un 3 dentro del sol en el cuaderno. Yo también cambié. Dejé de pensarme como la empleada que ayuda y empecé a pensarme como la mujer que acompaña. Ese matiz me sostuvo cuando el miedo se asomaba. Miedo a fallarle, a provocarle una caída, a que el señor Tomás entrara sin avisar. Cada vez que me invadía, recordaba la primera pregunta de Mateo sobre los milagros. Entonces decidía, con terquedad, que si los milagros existen, se construyen con repeticiones. La noche que logré dormir menos intranquila fue aquella en que Mateo, antes de que me fuera, dijo, mañana, 4. No explicó. No hizo falta. Sabíamos lo que quería decir. 4 segundos de sostén. Le respondí, mañana, 4:30, haciendo un gesto de broma con la mano. Se rió como hacía mucho no lo escuchaba reír. Breve, limpio, sin permiso del dolor. Y llegó ese mañana. Volvimos a despejar la sala. Plegamos la alfombra. Hundí mis dedos en el respaldo, apenas como un anzuelo invisible. Mateo se inclinó, empujó, sostuvo. Conté un silencio, 2, 3, 4, y el medio lo agregué en mi cabeza, porque a veces el medio segundo no está en el tiempo, sino en la fe. Cuando se sentó, no dijo nada. Dibujó un sol grande, enorme, y escribió dentro, 4.5. Luego me miró y, con una seriedad luminosa, afirmó, algún día voy a cruzar la luz. No supe si hablaba de la franja en el piso o de otra cosa. Quizá daba igual. Esa tarde, mientras lavaba los vasos, pensé que el secreto había crecido tanto que ya no cabía solo en nosotros dos. No era aún tiempo de contarlo, lo sabía, pero el mundo empezaba a enterarse a su manera. El piso que crujía, los cubiertos que cantaban, el vaso que partía la luz en círculos. La mansión entera, esa casa que parecía negarlo todo, se estaba volviendo escenario. Y nosotros, sin anunciarlo, ya ensayábamos la escena que un día, muy pronto, no se podría ocultar. Esa tarde todo parecía seguir el mismo guión de siempre. Yo había terminado de limpiar la cocina. El aroma de sopa aún flotaba en el aire, y la casa estaba bañada por la luz dorada del atardecer. Mateo esperaba en la sala, con el cuaderno abierto sobre las piernas. En el centro de la hoja había dibujado otro sol enorme, sin número todavía. Lo miré y entendí la señal. Quería llenar ese espacio con algo nuevo. Corrí la alfombra, empujé la mesa de centro y despejé el escenario secreto que tantas veces habíamos preparado. Él apoyó las manos en los reposabrazos, respiró hondo, y yo me coloqué detrás, como siempre, lista para sostenerlo si era necesario. El silencio era perfecto. El tic-tac del reloj, el rumor del tráfico lejano y la respiración entrecortada de Mateo llenaban la sala. Se levantó con un esfuerzo contenido, los músculos tensos, la frente perlada de sudor.
Un segundo, 2, 3. Esta vez no se derrumbó de inmediato. Dio un paso corto, inseguro, y luego otro. Yo apenas rocé su brazo con la yema de los dedos, sin dirigirlo, solo acompañando. El corazón me golpeaba en el pecho con tanta fuerza que temía que él lo oyera. Y en ese momento, justo en ese instante en que la victoria parecía nuestra, la puerta principal se abrió de golpe. El señor Tomás había regresado antes de lo previsto. Sus pasos resonaron en el mármol del vestíbulo, seguros, impacientes. Yo sentí que la sangre me abandonaba el rostro. El tiempo se me volvió lento. Mateo en pie, tambaleante, mi mano cerca de su brazo, el sol del cuaderno abierto como un testigo en la mesa. No hubo manera de ocultarlo. Cuando entró en la sala, se detuvo en seco. Su maletín chocó contra el suelo y quedó mudo, con los ojos fijos en su hijo. Mateo, como sorprendido en travesura, no se sentó. No buscó refugio en la silla. Al contrario, se mantuvo erguido, con la respiración agitada, pero con una firmeza que nunca le había visto. Yo no sabía qué hacer. La culpa me atravesó. Había prometido proteger el secreto, y ahora estaba expuesto de la forma más brutal. Abrí la boca para explicar, para inventar una excusa, pero nada salió. El silencio pesaba tanto que parecía un tercer personaje en la sala. El rostro de Tomás cambió varias veces en cuestión de segundos. Primero incredulidad, los ojos abiertos, las cejas alzadas, como si la escena fuera un espejismo. Luego miedo. Dio un paso hacia adelante, como dispuesto a detenerlo antes de que cayera. Finalmente, algo más profundo, una mezcla de asombro y esperanza que lo paralizó. ¿Mateo?, susurró, apenas audible. El niño, con la frente sudorosa y las piernas temblorosas, sonrió. Esa sonrisa no era de triunfo, sino de liberación. Como si, al fin, pudiera mostrarle a su padre lo que tanto tiempo había escondido. Tomás dio otro paso, pero se detuvo a mitad de camino. Yo lo observaba de reojo, esperando un grito, un reproche, un gesto de furia por mi atrevimiento. Pero no llegó. Lo único que salió de su boca fue un jadeo, un sonido quebrado, casi infantil, como si todo su mundo se hubiera roto y recompuesto al mismo tiempo. Mateo dio un paso más, esta vez sin mi mano cerca. Corto, inseguro, pero real. La sala pareció iluminarse con él, y en ese instante comprendí que el secreto ya no era nuestro. Había pasado a ser de la familia entera, aunque el padre aún no supiera qué hacer con él. El niño volvió a la silla con cuidado. Sus manos aún temblaban, y yo me apresuré a acomodar la manta sobre sus piernas. Él, orgulloso, levantó el cuaderno con el sol vacío y escribió dentro el número 5. Luego lo mostró a su padre, como si fuera el premio de un concurso. Yo no podía dejar de mirarlos. El señor Tomás, ese hombre que siempre hablaba con dureza y nunca mostraba emoción, tenía los ojos húmedos. No lloraba abiertamente, pero las lágrimas estaban ahí, contenidas, luchando por salir. Y yo, de pie en un rincón, comprendí que la casa nunca volvería a ser la misma. Lo que había ocurrido no se podía deshacer. El regreso inesperado del padre había roto nuestro pacto de silencio. Pero también había abierto una puerta nueva, una que ninguno de nosotros sabía aún a dónde conducía. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos callados después de que Mateo escribió el número 5 dentro del sol. Pudo haber sido un minuto, o toda la tarde condensada en un solo latido. El señor Tomás miraba a su hijo como quien contempla un mapa recién descubierto. Sabía que estaba frente a algo real, pero aún no entendía cómo leerlo. Su respiración era breve, contenida, y sus manos, siempre firmes, buscaban un bolsillo, un borde, cualquier ancla donde sujetarse. Yo, mientras tanto, permanecí de pie, sin atreverme a romper el aire. Sentí el impulso de justificarme, explicar que no fue imprudencia, que cada intento había sido medido,
que el cuerpo de Mateo me había enseñado a escuchar su propia alarma. Pero comprendí que esas palabras, en ese momento, no eran para mí. Eran para él, para el padre que por fin se encontraba con la posibilidad que había rechazado por miedo. ¿Desde cuándo?, preguntó al fin, sin mirarme. La voz le salió áspera, como si hubiese dormido años sin usarla para preguntar. Miré a Mateo. Él me respondió con un gesto que recordaba a nuestro pacto, no decir más de lo necesario. Aún así, supe que no debíamos maquillarlo. Desde hace semanas, dije, y sentí el peso de cada sílaba. Poco a poco, muy poco a poco. Tomás cerró los ojos un instante. No fue enojo lo que vi cuando los abrió. Fue algo más extraño. El dolor de quien se descubre cobarde sin haber querido serlo. Dio un paso hacia la silla, pero no tocó a Mateo. Se agachó para estar a su altura. ¿Te duele?, preguntó. Me canso, contestó el niño. Pero me gusta cansarme. La frase lo atravesó. Yo también la sentí, como una campanada. Había meses que en esa casa el cansancio solo se aceptaba como lastre, jamás como conquista. Tomás llevó la mano a la frente de Mateo, deteniéndose a medio camino, y finalmente la apoyó con una torpeza nueva, como si esa caricia fuera un idioma que había olvidado. Quise darles espacio. Fui a la cocina por agua. Al regresar, los encontré donde mismo, pero algo se había movido. El padre ya no miraba la silla, miraba a su hijo. Y en esos segundos, la sala cambió de arquitectura. El objeto dejó de gobernarnos. Yo debería habértelo dicho, atiné a decir por fin. Temí equivocarme, romper lo que aún era frágil. Tomás alzó la vista. No había reproche, solo cansancio. Yo también temí, admitió. Y elegí no mirar. Esa confesión, tan desnuda, abrió una ventana. El aire entró distinto. Mateo, como si entendiera que los adultos necesitábamos un hilo, levantó el cuaderno y lo sostuvo entre ambos, padre y yo, como una bandera de tregua. Tomás lo tomó con cuidado. Sus dedos rozaron el 5, y luego las páginas anteriores donde los soles pequeños, numerados con lápiz, contaban nuestra historia secreta. Detrás de cada número había un día, un temblor, un casi, un todavía no. «Quiero ver», dijo, de pronto, con una firmeza que me recordó al empresario. «Solo si no te cansas demasiado». Cansarse bien se había convertido en nuestra ley. Preparé el terreno con la precisión de quien ordena un altar. Corrí la mesa, plegué la alfombra, verifiqué que nada interrumpiera el avance mínimo que perseguíamos. Mateo apoyó las manos, respiró como le enseñé, abajo, profundo, y yo me puse detrás, sin tocarlo. «Yo te cuido», susurré para ambos. Se elevó. El primer segundo fue frágil. El segundo tuvo forma. El tercero se convirtió en una palabra completa dentro de mi cabeza. Tomás dio un paso, pero no invadió. Mantuvo la distancia justa del que aprende a acompañar sin dirigir. Los ojos le brillaban. Cuando Mateo volvió a sentarse, nadie habló. Había un respeto nuevo, casi sagrado, por lo que acabábamos de presenciar. El padre rompió el silencio. «Mañana vendrá la fisioterapeuta. Quiero que trabajemos con ella, sin secretos, pero prometo no atropellar. Quiero aprender cómo lo hacen ustedes». No era una orden, era una rendición. Asentí, sin esconder el alivio. «Hay cosas pequeñas», dije. «Mirar al frente, no a las rodillas. Contar silencios, no segundos. Saber cuándo basta. Y celebrar sin ruido». «Celebrar sin ruido», repitió, como probando la frase en la lengua. Nos quedamos un rato hablando de horarios, de descansos, de lo que ya sabíamos y de lo que ignorábamos. Tomás preguntó si Mateo había caído alguna vez. Respondí que no, porque mi mano siempre estuvo antes. No añadí que había noches en las que mi miedo me desvelaba.
Él ya lo vio en mis ojos. Cuando el cielo empezó a oscurecer, prendí las luces cálidas de la sala. La franja dorada en el piso se apagó como una vela al final de una misa, y me sorprendió que no me doliera. Comprendí por qué. Lo que antes era horizonte se había vuelto camino. La luz ya no hacía falta para dibujarlo. Tomás tomó su maletín del suelo. No lo alzó como un soldado que vuelve a la batalla. Lo sostuvo como quien carga un objeto de otro tiempo. Se inclinó hacia Mateo y con voz baja dijo: «No volveré a llegar tarde por costumbre». No prometió milagros, no anunció planes grandiosos, solo eso, y, curiosamente, fue la promesa más grande de la noche. Los acompañé hasta el pasillo. Antes de irme, Mateo me mostró el cuaderno otra vez. Debajo del sol con el 5 escribió, con letra apretada, «Con papá mirando». Me mordí el labio para no llorar. Le revolví el cabello, gesto que solemos reservar a los niños cuando queremos decirles, «Vales más de lo que imaginas». Cerré la puerta de la mansión y el portón chirrió como siempre. El aire nocturno me golpeó la cara con olor a jacarandá y gasolina. Caminé hacia la parada del autobús con una ligereza extraña, como si yo también hubiera sostenido el cuerpo unos segundos en el aire. Entendí que la incredulidad se había rendido y que el asombro, por fin, podía quedarse a vivir con nosotros. Mañana traeríamos palabras nuevas a la casa: paciencia compartida, aprendizaje, cuidado. Y si todo salía bien, otra cifra dentro de un sol. Desde aquella tarde en que Tomás nos sorprendió, la rutina de la casa se volvió otra. Ya no éramos solo Mateo y yo conspirando en silencio. Ahora el padre también se había convertido en testigo. No era fácil para él. Yo lo notaba en la rigidez de sus hombros, en cómo se mantenía de pie con los brazos cruzados cada vez que Mateo intentaba levantarse. Su mirada quería ser firme, pero escondía un temblor. Los primeros días, Tomás no decía nada. Observaba, respiraba hondo y luego se marchaba al despacho, cerrando la puerta tras de sí. Pero yo lo conocía lo suficiente para entender que no era indiferencia. Era lucha interna. ¿Cómo aceptar que durante meses él había renunciado, mientras una simple empleada había sostenido la esperanza de su hijo? No me lo dijo en palabras, pero lo vi en su rostro, esa mezcla de gratitud y vergüenza que no sabe cómo salir. Mateo, en cambio, se sentía más fuerte con su padre cerca. Cada segundo de pie parecía tener otro peso cuando sabía que lo miraban. Yo lo veía esforzarse más, aguantar el temblor un poco más allá de lo habitual. Y cuando caía de vuelta en la silla, no se lamentaba. Levantaba el cuaderno y dibujaba un sol con un número nuevo. Su manera de decir, «Sigo adelante». Una noche, después de que Mateo se quedó dormido, Tomás me detuvo en el pasillo. Su voz sonaba más baja de lo habitual. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó. Sentí un nudo en la garganta. «Porque pensé que lo rompería si hablaba demasiado pronto», respondí. «Y porque temí que usted no quisiera creer». Él bajó la mirada. Nunca lo había visto así, sin esa coraza de empresario seguro. Murmuró. Yo no quería sufrir más. Creí que lo mejor era aceptar. Sus palabras me golpearon. Comprendí que su silencio no había sido crueldad, sino miedo. Miedo a volver a esperar, a volver a perder. Y sin embargo, esa renuncia lo había convertido en prisionero dentro de su propia casa. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para él. Ver cómo Mateo se levantaba con mi ayuda lo llenaba de emoción, pero también de un orgullo herido. Yo lo sentía. Deseaba ser él quien diera la mano, quien acompañara cada intento. Pero el niño buscaba mis ojos, mis gestos. Había sido conmigo con quien había hecho el pacto, y eso lo desplazaba. Una tarde, Tomás se acercó más de lo habitual. Se inclinó con cuidado y puso su mano en la espalda de Mateo mientras intentaba sostenerse. El niño lo miró sorprendido, pero no rechazó el contacto.
Aguantó 4 segundos, quizás 5, antes de sentarse de nuevo. Entonces sonrió y dijo: «Hoy fue con los dos». El comentario desarmó a Tomás. Vi cómo se le humedecían los ojos, aunque se esforzó en disimularlo. Dio media vuelta y salió de la sala sin decir nada. El orgullo, pensé, no se quiebra de golpe. Se agrieta poco a poco, hasta que aprende a ser humildad. Esa noche, mientras guardaba los utensilios de la cocina, escuché pasos en el pasillo. Era él. Se detuvo en la puerta y habló sin mirarme. «Gracias», dijo, apenas un susurro. No supe si agradecía por cuidar de su hijo, por mantener el secreto o por haberle devuelto una fe que él mismo había enterrado. Tal vez por todo eso junto. Me fui a dormir con el corazón agitado. La mansión ya no era la misma. El silencio había dejado de ser un muro, ahora era un puente. Un puente frágil, sí, pero capaz de unirnos. Y mientras cerraba los ojos, pensé que el orgullo roto del señor Tomás no era una derrota, sino el inicio de su redención. Nunca olvidaré esa tarde. El aire de la casa estaba distinto, como si todo se hubiera detenido a la espera de algo inevitable. El sol entraba oblicuo por los ventanales y la sala se llenaba de un resplandor cálido, más intenso que otras veces. Yo había corrido la alfombra, acomodado los muebles, dejado el espacio libre. Mateo estaba listo, con el cuaderno sobre la mesa, abierto en una página en blanco. Me miró y me dijo: «Hoy quiero escribir otra cosa, no un número». Asentí sin hacer preguntas. Su padre estaba allí, sentado en el sofá, observando con esa mezcla de nervios y orgullo que se había vuelto parte de él. No intervenía, no daba órdenes, solo estaba presente, como había prometido. Mateo apoyó las manos en los reposabrazos y respiró hondo. Su rostro se tensó. Los músculos de su cuello se marcaron y poco a poco se fue incorporando. Yo estuve cerca, con las manos preparadas, pero no lo toqué. Lo vi erguirse, más firme que nunca. 1 segundo, 2, 3, y entonces, en lugar de detenerse, movió un pie hacia adelante. Fue un paso corto, tambaleante, pero claro. Luego el otro, arrastrando apenas la suela sobre la madera. Mi corazón se detuvo. El padre se levantó del sofá de golpe, con los ojos abiertos de par en par. No se atrevió a acercarse, quizá temía arruinar el momento. Y Mateo siguió, un tercer paso, aún más inseguro, hasta que perdió equilibrio. Di un salto para sostenerlo, pero no hizo falta. Se agarró al borde de la mesa y, jadeando, se mantuvo en pie. Sus piernas temblaban como ramas al viento, pero estaban allí, sosteniéndolo. Yo tenía lágrimas en los ojos y no pude contener un sollozo. «Lo lograste», susurré con la voz quebrada. Mateo sonrió, agotado pero lleno de vida, y entonces miró a su padre. Ese gesto valía más que cualquier palabra. Tomás, que siempre había escondido sus emociones, se dejó vencer. Se acercó, lo tomó en brazos y lo apretó contra su pecho. Las lágrimas finalmente rodaron por su rostro. «Perdóname, hijo», murmuró. «Perdóname por no creer». Yo aparté la vista, dándoles un instante que les pertenecía solo a ellos. La sala, antes escenario de silencios, ahora estaba llena de respiraciones, de suspiros, de un llanto que no era doloroso, sino liberador. Después, cuando Mateo volvió a sentarse en la silla, tomó el cuaderno y escribió en letras grandes: «Camino». No un número, no un sol con rayos torcidos. Solo esa palabra. La levantó con orgullo y el padre la acarició con la yema de los dedos, como si fuera la firma de un destino nuevo. Esa noche me fui de la mansión con el corazón ligero. Sabía que aún quedaba un largo camino de esfuerzo, de terapias, de caídas y de nuevos intentos. Pero lo más difícil ya había ocurrido. Mateo había demostrado que podía, y Tomás había comprendido que creer no era un riesgo,
sino una forma de amar. Mientras cerraba el portón y la brisa nocturna me acariciaba el rostro, pensé en aquella primera vez que vi al niño mirando la franja dorada en el piso. Entonces parecía una montaña imposible. Ahora era solo el inicio de un sendero. Y yo, la mujer invisible que limpiaba los rincones de la casa, había tenido el privilegio de ser testigo. No sé qué traerán los días por venir, pero estoy segura de algo. Los pasos de Mateo ya no pertenecen al silencio. Son pasos que resuenan en toda la casa, en el corazón de su padre y también en el mío. Pasos que anuncian un milagro humano, construido con paciencia, amor y fe. Y mientras el autobús se alejaba por la avenida, me descubrí sonriendo. Porque en el fondo lo sabía. Lo que ocurrió esa tarde cambió no solo a Mateo, ni solo a su padre. También me cambió a mí para siempre.